Hola, hermanita. Vamos a continuar con la clase y vamos a empezar a ver la parte de planeación de transporte, la parte de modelación. Nosotros te hice un pequeño video de emergencia para que pudieras entender, pero vamos a hacer una profundidad mayor en este tema. Entonces, primero que todo, ¿por qué vamos a hacer modelaciones y qué es lo que queremos saber? Pues básicamente, tú lo que quieres hacer para una modelación es para predecir el futuro con los datos actuales. Entonces, con base en datos actuales, predecir el futuro ante alguna medida o algún escenario que estés planteando. Y es lo que se ve acá en en esta presentación. Entonces, para revisar impactos en desarrollos, ya sean demográficos, de uso de suelos, de precios de energía, tecnología, o para evaluar medidas, ya sea de infraestructura, de transporte público, de precios para usuarios, de políticas regulatorias como velocidad o eh, prohibiciones a vehículos pesados, o revisar escenarios, que es un conjunto de asunciones para desarrollos o para medidas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si hacemos esto, esto y esto en el escenario para el 2020 y tantos? Y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros qué necesitamos saber, nosotros necesitamos saber de todo. Y eso es lo que quiere decir aquí esta diapositiva. ¿Qué tan frecuente? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Con qué ruta? ¿Cuál velocidad? Y hay muchas cosas que hay que saber, pero nosotros no, a veces no disponemos de todos los datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente tenemos? La red de transporte privado. ¿Qué significa eso? Pues las calles, las carreteras, que es lo que tú ves en esta diapositiva. Mapa que solo muestra las autopistas, calles, carreteras, caminos, etcétera. El supply del transporte público, es decir, las líneas de buses, las paradas, los trenes, tranvías, etcétera, que es lo que tú ves aquí en esta leyenda. ¿Qué información también nosotros disponemos normalmente? Los datos de uso de suelo. Entonces acá te dice cuánta población hay en forma de barras, cuántos son los puestos de trabajo con cuestiones de barras. Entonces, por ejemplo, mira, acá tú puedes decir, aquí vive poquita gente, pero viene mucha gente a trabajar. Entonces, de pronto acá es un centro económico, una fábrica o algo así. Y aquí, por ejemplo, uno dice, mire, acá hay poquitas fábricas o poquitos puestos de trabajo, pero mucha gente. Entonces uno de pronto podría decir, después de modelar, es que la gente va a trabajar acá y en la noche se regresa. O sea, estamos haciendo una super simplificación, pero son datos que tú tienes, entonces, usos de datos. ¿Cuánta población hay? También tienes tú conteos de tráfico. Entonces, literalmente, esto que tú ves acá en la izquierda, esto de acá, esto es un conteo vehicular por horas. Entonces, acá aparece desde la medianoche hasta la medianoche, básicamente. Entonces, la medianoche, las 2 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, 8 de la mañana, y aquí, este de acá, es indica el número de vehículos. ¿Qué pasa? Entonces, usted dice, mire, a la medianoche pasan 400 autitos. A las 2 de la mañana pasan 200 autitos. Pero a las 7 de la mañana pasan 2700 autitos. Eso es lo que dice esa grafiquita. Y por eso tiene esa representación, porque tiene dos picos normalmente, un pico en la mañana y un pico en la tarde. Eh, Eso simplemente te lo digo como por cultura general, pero para que sepas ese tipo de cosas. Y acá a veces te ponen dónde están los puntos de conteo. Entonces hicieron un punto de conteo acá, otro punto de conteo acá, hicieron diferentes puntos de conteos, ¿no? Y contaron carritos. Entonces acá pasaron 28.000 carros, por ejemplo, y del otro sentido 34.000. Eso es lo que muestra ese mapita. Uno a veces hace entrevistas
No, entrevistas no, ¿cómo se dice eso? Encuestas. Y pues a veces manda a la población y uno le dice, usted normalmente de dónde va y a qué hora. A veces hacen ese tipo de cosas. Eh, a veces se le dice a la gente, oiga, y si pone usted un GPS y le guardamos su trayectoria, que es lo que se ve acá. Entonces uno puede ir tomando muestreos. Obviamente todo eso es voluntario y obviamente es una muestra, ¿no? Todos tiene que ser una muestra estadística porque no se le puede colocar a todas las personas eso, sino las que quieran. Igualmente con las encuestas, ¿no? Es el que quiera contestar. Entonces, normalmente llega como un 1% de la población y eso es pequeñito. Entonces, como dijimos, ¿por qué modelamos? Entonces, modelamos para, entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer el modelo? Entonces, primero, reconstruir el estado actual. Porque usted necesita para modelar y predecir el futuro, usted necesita mirar el hoy y luego el futuro. Igualmente, también podrías decirlo así, ¿no? También te necesitas el ayer. Si tienes datos antiguos, normalmente el hoy es el presente, un punto muy puntual. Entonces, el ayer y el futuro, ¿no? Entonces, los datos que tomaste, las cosas que hiciste y qué es lo que se ve en el futuro. ¿Y para qué? Pues para esto mismo, para predecir un estado futuro. ¿Con qué objetivo se hace eso? Para analizar desarrollos y medidas que tú planteas. Así de sencillo. Entonces tú tienes el ayer o hoy, dependiendo cómo lo quiera decir, para revisar el futuro. ¿Y con qué objetivo? Pues para analizar qué pasa si usted hace tal cosa. Entonces, estos modelos obviamente son una simplificación y una imagen abstracta del mundo real, porque el mundo real tiene 20.000 factores que no se pueden tener al 100%, ¿ya? Y esos modelos ayudan a preparar decisiones que se toman en el mundo real. Es muy curioso, ¿no? Que se hace un modelo del mundo real, pero con parámetros más reducidos, porque no se puede hacer en el mundo real para tomar decisiones que se van a implementar en el mundo real. Pero básicamente esa es la idea. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es un método transparente y reproducible en un proceso de toma de decisiones. Si usted dice, esto fue lo que se parametró, estos son los objetivos, estos son los datos que tengo, esto es lo que vamos a hacer y se puede reproducir siempre. Esa es la idea, que sea transparente, reproducible en un proceso de toma de decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Metro elevado o metro subterráneo? ¿Qué hacemos? ¿Una carretera que pase por la reserva Van der Hamen o que la rodee? Eso es lo que se hace. Entonces, como te explicaba la abstracción, esto yo ya te lo expliqué, así que lo voy a ir un poco más rápido. Y es, usted tiene a veces como mucha información, por ejemplo, acá tiene información de una persona que viaja lunes, miércoles y viernes, hace un recorrido casa, casa, trabajo, supermercado, y los jueves y viernes hace solamente casa, supermercado. Y entonces, en lugar de tener dos dibujos, usted dice, ah, bueno, tengo que hacerlo en uno. Y esto es lo que hace. Yo ya te expliqué esto, de dónde salen estos puntos y estos valores. Así que lo saltaré. Pero eso es un efecto, otro ejemplo de abstracción, ¿no? Que la cosa es compleja. Usted tiene la red así. Tiene muchos nodos, tiene muchas cuadras, tiene muchas intersecciones. Si usted lo ve en detalle, usted va a ver que tiene infinidad de punticos. Pero de pronto a usted no le interesa. Y usted puede decir, venga, esta es la zona uno. Y esta zona uno, en lugar de tener muchos punticos, pongo un punto de interés en el centro ficticio y le digo que la suma de todos estos son los 3.000 que van por acá, que es lo que usted ve acá. E igualmente acá. Hacen la extracción de todos estos y lo vuelven un megapunto que va acá. ¿Por qué le sirve esto? Seguramente para su modelo
no necesita modelar tan al detalle. Si ya es un modelo más al detalle, pues entonces tendrás que tenerlo como lo tiene en este momento. Pero si es un poco más macro, de pronto a usted le sirve a decir, esto es lo que me sirve, punto. Entonces tienes que mirar esas transacciones. Esto pues, como te digo, porque nosotros los modelamos, el objetivo es tomar decisiones. Punto. ¿Decisiones en qué? En necesidades, en comportamientos, en impactos. Eso es. Eso después usted lo puede, pues obviamente analizar. No es muy complejo. Es porque tenemos que hacer modelos. Como te digo, tener una comparación de una situación A para compararla en el futuro y poder tomar una decisión. ¿Decisión en qué? En cualquier cosa. En necesidades, comportamientos, en impactos, en cualquier cosa. Punto. Igualmente, acá le dicen a usted pues, diferentes cosas de ese estilo. Acá te dicen cómo es la estructura de un modelo de demanda. Entonces usted tiene unos datos inicial en el cual usted genera un modelo de impacto. Ese modelo de impacto va a sacar a usted unos resultados. Esos resultados usted los evalúa y después usted le hace modificaciones para optimizar el modelo. Eso es lo que hace. Y ese es como un ciclo, ¿no? Entonces tiene datos de entrada, aplica su modelo, revisa los datos, lo evalúa y lo modifica dependiendo del caso que necesite. Hay diferentes ejemplos de impactos, de modelos de impacto. Básicamente todo lo que tenga que ver con tráfico es un modelo de impacto porque hay diferentes tipologías de modelos. Entonces acá te aparece ya que hay diferentes tipologías de modelos, pero esto no es lo más importante. Lo importante es después como que usted entienda que ya creo que ya queda entendido para que usted modela y qué tipo de modelos puede usted hacer. Y pues obviamente con el modelo usted puede decir, bueno, cómo vamos a hacer la decisión de esa modelación y ya. Entonces, algo muy importante para modelar, como te digo, como regresemos acá que decía que esto es que nosotros hacemos una forma simplificada y hacemos abstracciones del mundo real. Entonces, dentro de eso, uno de lo más importante es que la gente siempre va a tomar la mejor alternativa. Siempre. Ahora viene la pregunta. ¿Qué significa el mejor? Porque lo mejor difiere para cada persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que venir a definir. Y eso se define con diferentes grupos poblacionales. Por ejemplo, si usted tiene un recorrido del, no sé, del punto A al punto B y usted tiene un trayecto que es directo pero se demora más y hay un trayecto que es más rápido pero tiene transbordos y usted tiene grupo de viejitos, seguramente lo mejor sea no tener transbordo. Pero si está joven y morocho con afán, seguramente lo mejor va a ser el que gaste menos tiempo. Por ejemplo, hoy que nosotros éramos grupo de joven y morocho, pero salimos a hacer un paseo y estábamos recansados al final del día, posiblemente la elección fue busquemos la manera en que podamos estar más cómodos. Y eso era lo mejor para nosotros en ese momento. En cambio, en la mañana, cuando uno iba a llegar al destino, lo mejor era cómo llegar más rápido, por ejemplo. Entonces, es muy curioso, pero sí es importante que por lo general la gente va a tomar la mejor alternativa. ¿Y qué es lo mejor? Depende de muchas cosas. Pueden ser mejor porque es el de tiempo más corto o el más barato o el que tenga menos intercambios, o el que sea más lujoso, o el que, no sé, te den un juguito en el avión, o qué sé yo, ¿sí me entiendes?
Ahí está la definición de lo mejor y se tiene que empezar a verificar con diferentes grupos de personas. Y entonces eh, hacen un segundo acercamiento que es la analogía de un modelo de Kirchhoff. Este es un modelo de Kirchhoff eléctrico que digamos que acá, para que lo entienda, aquí pasa la electricidad y por aquí va a pasar la electricidad y se distribuye en tres caminos. Camino uno, 2 y 3. Y acá hay una resistencia. Las resistencias son como esos platos del horno, por ejemplo, que vienen así y se calientan. Entonces, entre mayor resistencia, es más difícil a la electricidad de cruzar y va a generar calor. Pero bueno, eso no nos interesa el calor, pero lo que nos importa es que va a ser más difícil de cruzar la electricidad. Si la resistencia es más pequeña, la electricidad pasa más facilito. Y digámosle, la resistencia así chiquita. Y esta sí es casi, no tiene resistencia, va así el caminito, entonces la electricidad va a pasar con mayor facilidad por la otra. Pero al final todas llegan al mismo camino, de nuevo en la suma. Eso es lo de Kirchhoff. Y entonces acá le dicen que la ley de Kirchhoff es que eh, dice que la energía total, o sea, que la energía que pasa por la uno va a ser igual a la total que multiplica a uno sobre la resistencia uno dividido la sumatoria de uno más la resistencia uno más uno más la resistencia 2 de uno dividido la resistencia 3. Y esto se puede asociar mucho al transporte, porque el transporte usted puede tener aquí la casa de un fulano y acá puede tener, no sé, su lugar de trabajo. Y usted tiene diferentes caminos. Una ruta uno que es acá, no sé, cortica, otra que va por un túnel, otra que va por otro. Y entonces, al final, la gente que se mueve de acá va a llegar acá sí o sí porque le toca, porque tiene que trabajar o porque tiene que ir al médico, porque tiene que ir al supermercado, ¿qué importa? Pero hay tres rutas y habrá gente que toma la ruta uno, la ruta 2 o la ruta 3, pero habrá más gente que tome más ruta porque le parece más simpático, más fácil, más corto, más lo que sea. Y eso es lo que está haciendo como esa analogía de electricidad con transporte, porque los caminos pues van a presentar una resistencia a las personas de no tomarlo, porque es que es más largo, porque es que, digamos, si está con bicicleta, porque este camino da al pleno sol, o porque este camino tiene sombra, o porque este camino va en subida, o porque este camino, el camino no está asfaltado, sino con piedritas. Entonces, cada uno va a generar una resistencia al usuario, pero pues la gente lo va a seguir usando de alguna manera porque le toca por algún motivo. Y entonces esta es como una forma de hacer una analogía entre la electricidad y las personas, que lo que te digo, al final es una fórmula matemática, pero lo que indica esa fórmula matemática es simplemente que hay un punto de inicio, un punto de final y hay diferentes caminos por donde va a pasar personas o electricidad y que cada uno va a presentar una resistencia y donde haya mayor resistencia pues va a haber menos electricidad o menos personas. Sin embargo, no significa que sea cero, sino va a ser. Si la resistencia es infinitamente grande, pues prácticamente nadie pasaría. No sé, por ejemplo, hay un camino en el cual hay un puente roto y entonces ese sería, oh, no quiero vivir. ¡Ah! Entonces, posiblemente eso es una resistencia tan grande que nadie pasaría. Eso mismo pasaría en la electricidad. Eh, a menos que sea suicida, qué sé yo, no sé. Pero, pero eso sería básicamente una resistencia gigante. Bueno, espero que haya quedado claro el tema. Aquí entonces, acá aparece que hay una maximización de la utilidad. ¿Qué significa la utilidad? O sea, la utilidad sería qué tan valioso es esa para una persona. ¿Qué gana utilidad? Así,
el capital, Marx y esas cosas, el capital, la ganancia. Y la gente siempre va a tratar de tener una maximización de esa ganancia. Es decir, como te digo, la gente va a tratar de tomar la mejor decisión para ellos mismos. Y entonces la idea es que hay que modelar para muchas personas. Entonces se forman hay que generar unos grupos que reúnen personas con características muy similares y que para términos prácticos se dirá es igual, ¿ya? Entonces, obviamente cada persona es completamente diferente, pero entonces digamos que hay grupo de personas jóvenes y morochas con afán, por decir algo, y va a haber un grupo de pensionados que van a jugar el bingo. Toda persona es diferente y va a pensar diferente, sí, pero pues van a decir, digamos que todos son del mismo grupo. Acá entonces luego le dicen que es una eh, función de decisión. Esto es básicamente, te está diciendo de una forma compleja que va a haber una fórmula y que esa fórmula va a ser para que la gente tome una decisión. Y esa fórmula va a tener dos partes importantes, que son las características del viajero y las características de las alternativas. Así de sencillo. Y eso es lo que te digo. Como digamos así, grupo de gente morocha, eso sería, digamos, lo que considera en las heces, o grupo de viejito en bastón que camina así pasito. Estos serían esas heces que son las características de los viajeros y entonces hay alternativas, no sé, el camino corto pero lleno de incomodidades o el camino largo pero cómodo. Y este tipo de cosas es lo que nosotros diríamos que es las HOTS. Eso es lo que te está diciendo acá. Y que de alguna manera va a enfrentarse este tipo de cosas unas con otras y va a tomar una decisión. Así de sencillo. Eso es lo que está diciendo. Como nosotros explicamos anteriormente, va a haber una utilidad, es decir, qué gano o cuáles va a ser los parámetros para decidir qué es lo mejor. Como dijimos, la gente va a escoger lo mejor, pero ¿qué es lo mejor? Entonces aquí se va a dar un peso o una evaluación a qué es lo mejor. Y otra vez ponen una fórmula genérica para algo que es más sencillo, que es básicamente que digamos, ese valor que se le va a dar de forma total tiene dos sumas. Uno, el valor determinístico. ¿Qué es el valor determinístico? El valor determinístico es literalmente un valor que usted le da una nota. 5, 10, 15, puede ser 10 kilómetros, ¿sí? Si tienen en caminos. Un camino tiene 10 kilómetros y el otro tiene 30 kilómetros. Ese es literalmente el valor determinístico. Un valor va a ser 10 y un valor va a ser 30. Punto. ¿Ya? Eh, y hay un término de error, que es este. Entonces, esto como tal es el valor determinístico. Digamos, si usted tiene dos caminos, uno que tiene 10 kilómetros y uno que tiene 30 kilómetros, entonces, literalmente, esos son los valores determinísticos, 10 y 30. Punto. Así de sencillo. Y este es un error, y este término de error no es para la medida, sino para el grupo de personas. ¿Qué significa? Nosotros dijimos que iba a haber un grupo de jóvenes afanados. Pongámosles un reloj porque están afanados. Entonces, posiblemente van a tomar el 10 y el 30 por la gran mayoría. Pero este grupo pueden ser, no sé, 1000 personas. Como te dije, las personas son completamente diferentes, así que por seguro alguno escogerá el camino largo. No todos, pero de pronto tres. Y ese es ese error, que es lo que te estamos viendo acá. Es ese factor. Y esto es ya entonces, ¿qué es ese valor de determinación? Como dijimos, que este es un valor.
pero este valor se multiplica por unos factores que viene acá. Entonces acá viene. ¿Qué es este b? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Esta b pequeña. Entonces esta b pequeña va a ser la suma de diferentes coeficientes beta con un valor. Y esto es, que es lo que dijimos, esta b pues es lo que estamos mirando y estos son constantes o parámetros que determinan la importancia para ese grupo de personas. Y esta x es el valor del atributo. Por decir algo, volvamos con nuestro con nuestra cuestión de el grupo de jóvenes y morochos. Y nosotros con nuestro grupo de jóvenes y morochos tenemos un camino que son 10 kilómetros y llega usted en 10 minutos y 0 transferencias. Tiene un camino que son 30 kilómetros, dura 10 minutos y tiene 2 transferencias, por decir algo. Entonces, usted empieza con los parámetros. Entonces, usted empieza y le dice, bueno, realmente el parámetro de qué tan lejos está le vale a esta persona prácticamente huevo. Entonces, el primer beta va a ser, qué sé yo, un menos 0,01, casi irrelevante para este factor. Para estos factores, digamos que va a haber un beta, que es lo que a usted le importa, que va a ser, que a usted le importa es llegar porque estamos en joven morocho. Es el joven morocho, este pongámosle que va a ser de menos 0,2, importante. Y el número de transferencias es importante, pero no tan importante para los jóvenes y morochos. Entonces vamos a poner este beta 3, pero este es el beta 1, beta 2 y un beta 3 que sea de un 0,1, de un menos 0,1. Listo. Entonces, si usted va a hacer este valor con estos datos, entonces usted diría, el BG de este ejemplo sería igual a, para la ruta 1, ¿no? Entonces, para la ruta 1, aquí lo pongo en paréntesis, sería igual a los 10 kilómetros por el 0,01. ¿Ya? Ahí está. Más el segundo valor, que va a ser los 10 minutos por el 0,2, bueno, menos 0,2. Más el tercer trayecto, que son 0 transferencias por menos 0,1. Y usted opera y le va a dar un B. Y si hace lo mismo con la ruta 2, entonces acá sería otra vez 30 por menos 0,01, que casi no me interesa ese factor porque lo puse muy chiquito. Los 10 minutos por menos 0,2 más los dos transferencias por menos 0,1. Y esto le da otro valor. ¿Ya? Y entonces ahí usted ya sabe cuál es la ruta que es más favorecida. Básicamente eso es lo que indica esto. Esto es lo que te digo, que es un error. Estos errores por lo general usan una función así normal, pero pues no nos interesa tanto. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, un pequeño corte y ya continuamos para finalizar este tema. Continuamos. Espero que no se haya visto el corte tan feo. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, ahora vamos a ver diferentes tipos de modelo. Entonces existe un modelo que se llama el modelo Logit, que tiene esta fórmula de acá. E igualmente, esta es una probabilidad de escoger una alternativa
J entre un grupo de personas G. Listo. Y esto de acá es la utilidad determinística, que es lo que nosotros ya vimos cómo se calculaba, que se calcula acá con esto de acá, que es unos factores por el valor real de lo que usted va a evaluar. Y pues el número de alternativas. Entonces, si te das cuenta cuál va a ser la probabilidad, entonces va a ser la probabilidad de, digamos, la probabilidad uno de la alternativa uno va a ser la utilidad, por decirlo así, de la alternativa uno dividido la sumatoria de las alternativas disponibles. Si va a ser la probabilidad de la segunda alternativa, asumiendo que son dos, porque acá pues tenemos grupo uno y grupo 2, después sería lo mismo. Ta, ta, 2 dividido B, uno más B, 2. Esto es lo que sería para la segunda alternativa. Listo. Esto entonces te muestra aquí una probabilidad, cómo es la probabilidad dependiendo de la utilidad. Entonces, entre mayor la utilidad, pues entonces hay más caso de que la gente escoja esa probabilidad, ¿no? Hasta el 100%. O sea, que llega una utilidad tan grande que todo el mundo la escoge. Eso es lo que es, básicamente lo que viste en estadística el semestre pasado. Y aquí viene un ejemplo, que es básicamente lo que hicimos ya. Entonces, acá le dice, escoger entre dos alternativas de transporte público. La ruta número uno se demora 30 minutos y no tiene transferencias. La ruta número 2 gasta 20 minutos, pero tiene una transferencia. Entonces, ¿cómo la colocamos? Entonces, J, o sea, ruta uno, vas a tener 30 minutos, cero transferencia. La 2, 20 minutos, una transferencia. ¿Cuáles son los grupos de las personas? 2, estudiantes y pensionados. Listo. Grupo uno, G1, grupo 2, G2. Entonces, persona grupo uno. Entonces, le va a colocar unos parámetros. ¿A cuáles? Al tiempo y el número de transferencias. Y hay otro parámetro que no nos interesa, es un parámetro que vale cero. Punto. Ya lo tenemos. No tiene importancia. Por eso pues da cero. Listo. Entonces, si te das cuenta, aquí al grupo uno y al grupo 2 el parámetro de tiempo es igual de importante. Para ellos, pues obviamente que van a querer llegar a su destino. Pero el parámetro de las transferencias es más duro en los pensionados. Tiene mayor significado, tiene mayor importancia a comparación del de estudiantes. Entonces, le dice, bueno, calculemos, papi. Entonces, usted le dicen, listo, calculamos qué, vamos a calcular la utilidad. Entonces, vamos a ir como escribiendo las formulitas de lo que nosotros vamos a ir haciendo. Entonces, nosotros tenemos que esto es para calcular este B, que nosotros dijimos que estos B's era igual a la suma de un factor por un valor X, más la suma de otro factor más otro valor X. Eso es lo que nosotros dijimos acá. Vamos a regresar para revisar. Miren, acá está. ¿Sí ves? Dijimos que ese valor B va a ser un factor o un factor por, o sea, que es el factor inicial, que este es el que el profesor dijo que iba a valer cero en el ejemplo, más un factor por un valor, más un factor por un valor, y así sucesivamente. Y es lo que nosotros tenemos acá. Punto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos en esta formulita. Y esto es lo que hace la persona. Entonces le dice, valor de utilidad para el grupo 1. Entonces dice 0,1 porque es este 0,1. Voy a ir cambiando un poquito el color. Entonces, 0,1 porque es este 0,1 de acá. ¿Por cuántos? Pues por los 30 minutos. Tenemos los 30 minutos. ¿Por qué? Ahora, el segundo factor, que es el factor de transferencias, 0,6. ¿Por cuántas transferencias? Pues en este caso tiene 0. Listo, tanto. Entonces nos da un resultado de -3. Eso nos dio este valor. Ahora, para los viejitos, pues es el mismo 0,1. ¿Por qué? Pues porque también le pusimos acá 0,1.
Aquí los 30 minutos porque pues estamos evaluando la ruta uno, los 30 minutos. Aquí menos 1,8. ¿Por qué? Porque para los viejitos el factor de transferencias es más duro, menos 1,8. Pero ¿cuántas transferencias tiene la ruta uno? Pues cero, ahí están las cero. Es decir que también les dio menos 3. Listo. Hacemos lo mismo con la siguiente ruta. 0,1 pues porque es 0,1. 20 pues porque es 20. 0,6 pues porque acá 0,6 pues, del valor de cambios. ¿Cuántos cambios tiene la ruta 2? 1. Aquí está, 1. Listo. Entonces le dio otro valor acá. Luego viene acá el, el para los viejitos de 0,1 porque es este factor que le vale el factor que decimos de tiempo. ¿Por cuánto tiempo? 20 minutos. Segundo factor de intercambios, menos 1,8. ¿Cuántos intercambios? 1. Acá le dio menos 3,8. Aquí usted se da cuenta que obviamente esta es mejor porque es menos negativa. Entonces, ¿por qué? Pues porque para los jóvenes los intercambios se castigan menos y es más importante el tiempo y este es más rápido, 20 minutos. Entonces, si te das cuenta hay un menos 2,6. De pronto en este momento te da una pregunta, ¿por qué usamos de forma negativa esos parámetros? Entonces, la utilidad en transporte normalmente es negativa. ¿Por qué? Porque se gasta tiempo y se gasta eh, haciendo intercambios. Entonces, la utilidad o el valor se toma en transporte negativo de esa manera. Es simplemente como una reglita, pero es por lo general es. Listo. Entonces nosotros ya tenemos esta fórmula que estuvimos haciendo y los estuvimos usando acá. Listo. Ahora nosotros decimos, bueno, vamos a usar esta fórmula de acá. Entonces nosotros dijimos que la fórmula sería, la fórmula general, igual está aquí bien escrita, ¿no? Pero la fórmula general sería igual a la utilidad dividido la utilidad más la utilidad. Aquí pues de 1, aquí sería de 1, espera, lo hago bien, bonito, de 1 y de 2. Eso es. Y para la siguiente, pues sería de 2 sobre 1 sobre 2. Y esto es lo que tenemos acá. ¿Qué tal? Para la ruta 2, pues sería P2, entonces sería P2 sobre B1 más P2. Y es esas formulitas que es lo que vamos a ver acá. Entonces, calculémoslo para la persona número 1. Entonces, para persona del grupo número 1, ruta 1. Entonces, tenemos que a la menos 3. ¿Por qué menos 3? Pues porque aquí la tenemos. Cambiémoslo de naranja. Ahora naranja. Aquí nos dio este menos 3 y aquí pues está este menos 3. Listo. ¿Dividido qué? Pues el menos 3 de acá menos el menos 2 de acá. Listo. Que es lo que nosotros hicimos. Y acá te da un porcentaje. Listo. Ahora, persona del grupo 1 para la ruta número 2. Entonces, lo mismo. Tenemos que para la ruta 2 sería pues estos menos 2,6 que está acá, el menos 3 y el menos 2,6. Menos 3 y menos 2,6. Y esta es el resultado. ¿Qué significa esto? Que una persona joven y morocha tiene una probabilidad de un 40% de tomar la ruta 1 y un 59,9, o sea, casi un 60% de tomar la ruta 2. Eso es lo que indica. Ahora miremos el grupo número 2 de personas, que el de personas es el de viejitos. Entonces, el de viejitos le dicen que eh, va a ser igual a menos 3, que es este menos 3, y acá sería
pues el menos 3 menos el menos 3 8 menos 3 menos 3 8. Y la ruta 2 pues sería menos 3 8, y acá sería menos 3 y menos 3 con 8, que serían pues otra vez estos dos. Y acá te da como resultado que el porcentaje sería que una persona del grupo 2, o sea, el de viejitos, tiene un 70% de tomar la ruta número uno. Y la ruta número uno es la que no tiene transferencia. Y la ruta número 2 tiene solamente un 30%, que es la que tiene transferencia. Eso es lo que indica. Es decir, que si hay 100 viejitos pensionados, 70 se van por la ruta que no tiene transferencia. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, ¿para qué le serviría para modelar? Entonces usted dice, como la ruta uno de acá la usan más viejitos, de pronto voy a poner más sillas azules o exclusivas para viejitos. Y la ruta número 2 la quiero taquear, entonces le pongo menos sillas y dejo más espacios para que la gente vaya de pie. Por decir algo. O sea, es una modelación que usted pudo hacer, le dio un resultado y puede tomar usted decisiones que afectan el servicio y la calidad. Ahora, viene una cuestión interesante. Nosotros vimos que la utilidad, como te expliqué, por lo general es negativa, o sea, menor a cero. Pero usted lo puede transformar a positiva, convirtiéndolo con una función de impedancia. Y las impedancias las vuelve positivas. ¿Y por qué las impedancias se vuelven positivas? Porque la impedancia lo revisa usted en términos de ventaja. En cambio, la utilidad usted lo ve como en términos de ganancia y gastar tiempo, pues siempre va a ser negativo. En cambio, la impedancia lo ve como oportunidad de costo. Pero es exactamente igual, si te das cuenta. Mira, es el mismo V0, el mismo V0, el mismo T, el mismo VT, el mismo mismo, 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 el mismo mismo. Solo que si en un ejercicio le dicen utilidad, usted va a esperar que los V sean negativos. Y si le dicen impedancia, van a ser positivos. Y acá, negativos. Acá, positivos. Entonces, en utilidad va a ser normalmente negativo y en impedancia positivo. Una cosa sencillita, pero pues es importante. Listo. Aquí entonces venimos nosotros con el tema de, bueno, hay dos diferentes modelos. Uno que se llama el Logit y uno que es el Kirchhoff. Entonces, es básicamente lo mismo si te das cuenta, porque tiene también unas fórmulas, si te das cuenta que tiene como un B y tiene el mismo B, y acá tiene el B y tiene el mismo B, y aquí dentro del B, acá tiene el parámetro beta, pero acá está es elevado. Entonces es como lo mismo en estructura, pero ligeramente diferente. Recuerda que esta E es un número que vale como 2,17 algo, si mal no estoy. Tendría que volver a revisar, pero se me olvida el número de cuánto es. Es un número exponencial. Listo. Solamente para que sepas. Como decir pi. Sí, ese es como decir pi. No se vaya a asustar, no se vaya. Es así. Punto. Y cuando lo vaya a usar en la calculadora, existe esa I. Y tiene usted dos formas. El modelo Logit, que usa esto, o el modelo de Kirchhoff. Y en estas diapositivas vamos a ver para qué me sirve, porque si te das cuenta es muy similar el concepto de la fórmula, pero tiene unas ligeras diferencias que son importantes de entender cuándo usar el Logit y cuándo usar el Kirchhoff. Y acá es la comparación. El Logit, por su estructura matemática, con esta E, le importa muchísimo el valor de la impedancia. Y ese es el valor de la impedancia. En cambio, el modelo Kirchhoff evalúa el ratio de la impedancia. En este momento tal vez no las comprendió por completo, pero vamos a verlo en esta tabla. Mira la impedancia. Digamos que la impedancia aquí es 5 y 10.
¿Qué es lo que dice la tabla? Digamos que sea 5 kilómetros y acá 10 kilómetros. También podría ser con tiempo, no importa, ¿ya? Pero digamos que el valor de la impedancia fue de 5 kilómetros y 10. Observe que, como decimos, impedancias son positivas. Si hubiera sido utilidad, hubiera sido negativa. Pequeña cuña radial de lo que le acabo de explicar anteriormente. Bueno, entonces como tenemos una impedancia de 5 y de 10, entonces digamos que hay dos caminos, uno de 5 y uno de 10. Ah, no, para que haga lógica, no digamos que sea kilómetros, sino que sea minutos. Entonces que sea minutos. Usted tiene un camino que lo recorre en 5 minutos y un camino que lo recorre en 10 minutos para llegar al mismo destino. Entonces, el 80% de las personas va a escoger el camino de los 5 minutos y el 20% va a tomar el camino de los 10 minutos. O sea, casi todos escogen el camino más corto. Si lo evalúas con el modelo de Kirchhoff, también va a generar los mismos resultados. Va a tener un 80 y un 20. Listo. Así también funcionaba con kilómetros. Qué huevo. Si hubiera sido también en kilómetros, también, pues obviamente. ¿Quién quiere caminar más? Muy poca gente, claro. Da lo mismo. Minutos, kilómetros. Igualmente, si tiene un camino de 5 kilómetros o un camino de 10 kilómetros para llegar al punto A o B, pues sí, la gente va a escoger el más cortico. Listo, no importa. Vale. Ahora imaginemos, y la diferencia aquí, ¿cuánto es? 5. La resta entre 10 y 5, pues son 5. Mire la impedancia acá. La impedancia es 105 y 110. Sigamos que siga siendo los minutos para seguir consistentes. La diferencia de impedancia, ¿cuánto es? Es 5, los mismos 5 de arriba. Y el logit le dice que la gente, el 80% de las personas va a tomar el camino que dura 105 minutos y el 20% de las personas va a tomar el camino que toma 110 minutos. Y ahí hay un problema, porque aunque usted diga, sí, el camino que dura 105 minutos va a ser más frecuentado, pero 5 minutos de diferencia en 100 minutos no tiene tanta importancia. ¿Ya? Si usted tiene dos, usted dice, bueno, puedo escoger cualquiera, no sé, el que llegue primero, no me interesa. ¿Por qué? Porque son solamente 5 minutos en algo muy grande. Entonces Kirchhoff de Slogit, como te explicaba, tiene en cuenta el valor. Dice, no, el valor, este es más grande, este es 5 veces más pequeño que este. Así que como es 5, se mantiene el mismo 5 como el ejemplo de arriba y el mismo porcentaje 80-20, 80-20. En cambio, el Kirchhoff representa es el ratio, el porcentaje real. Y estos son 52% tomarían el camino más corto y un 48% el camino que dura un poquito más. Pero como te digo, esos 5 minutos se diluyen en una espera tan grande y es casi 50-50. Y ese es el tema. Entonces, cuando son cambios muy pequeños, de pronto es más lógico usar el Kirchhoff. Cuando son datos así muy cambiados, tal vez sea mejor usar el Logit. Y viene un tercer ejemplo en el cual ninguno de los dos es bueno. Y ese es el problema, que es el ejemplo número 3. Entonces, como te digo, Logit revisa el valor. Logit es el valor. Y el Kirchhoff representa, evalúa es el ratio. ¿Sí? Y el ratio aquí es prácticamente
Si te das cuenta, el ratio acá es aquí que este es 50% esto, ¿sí? 5 es el 50% de 10. Entonces, Kirchhoff dice, este es 50% más pequeño a comparación de este. Así que este es más cortico. Aquí el ratio 105 no es el 50% de 110, es casi lo mismo. Por eso es que da este resultado. Entonces, eso es. Kirchhoff evalúa el ratio. Logit evalúa literalmente el valor. Y acá viene el problema. Aquí le dice, bueno, la impedancia es 50 y 100. Entonces, si te das cuenta, el ratio aquí es igual 50 es el 50% de 100, o sea, la mitad. Y por eso es que aquí el Kirchhoff nos da igual que en ejemplo número 1, 80-20. Pero Logit dice, momento, esta diferencia es muy grande. Esta impedancia son 50 minutos y estas son 100 minutos. Entonces, el 100% de las personas van a tomar el de 50 minutos, porque es que es la mitad del tiempo. Y cero. Y entonces va 0%, o sea, nadie va a tomar el camino de 100 minutos, porque tienes un camino de 50 minutos. El Kirchhoff te va a decir, no, un 80% va a tomar el de 50 minutos y un 20% ese. Y entonces viene la cosa, ¿tiene de pronto un poquito más de sentido en este ejemplo el de Kirchhoff? Podría ser, pero ¿segura que va a ser el 20%, igual que el de ejemplo número uno? ¿Y por qué no podría ser de pronto un 10 o un 5%? Entonces, hay unos ejemplos en los cuales es un poco complejo decir cuál es mejor, cuál es peor. De pronto podría ser algo así. Hay muchos más modelos y hay uno que se llama Box Plot. Ese no lo ves con el Friedrich, pero él lo menciona, y ese boxplot es una mezcla entre Logit y Kirchhoff. Y entonces para estos casos así como dudosos, este de acá es un buen candidato para solucionar el modelo. Espero que te haya quedado claro qué es importante que sepas acá, entonces que sea claro. Entonces, uno, ¿por qué es que usted modela y para qué hace modelos? Bien. Segundo, que la gente va a tomar la mejor decisión para ellos. Pero, ¿qué es lo mejor? Varía dependiendo del grupo de personas. Y vamos a hacer unas modelaciones. Y esas modelaciones se tienen que basar, pues obviamente, en el grupo de personas y en las decisiones de las alternativas de ese camino. Que hay una definición que es la utilidad, y esa utilidad indica es los valores con un error que hay. Y esos valores se usan acá con unos factores y unos coeficientes para darle peso a las diferentes características de un camino. Longitud, tiempo de recorrido, número de transferencias, qué tan empinado es, qué tan ancho es el carril, tiene sombra, no tiene sombra, llueve, no llueve. Infinidad, usted puede poner cualquier parámetro y entonces todos esos parámetros usted los usa para dar un valor que ese valor se llama utilidad. Si lo usa negativo, utilidad. Si lo usa positivo, se llamaría impedancia. Y esas se usan para alimentar cualquiera de los dos modelos, el modelo Logit o el modelo de Kirchhoff. Y esos te va a ayudar a generar el porcentaje en los cuales una persona toma una alternativa u otra alternativa. Y lo importante es que el Logit determina el valor o tiene en cuenta los valores de la impedancia y Kirchhoff evalúa los ratios. Y dependiendo de qué tipo de valores tenga, es mejor tomar un valor Logit, un valor Kirchhoff. Y va a haber algunos que no se acomoden muy bien a esos dos y se debe evaluar otro método, pero que no se ve en este curso. Listo. Y esto es lo que te estaba diciendo, que es como la parte matemática. Listo. Aquí
vuelvo a hacer una pequeña pausa. Bueno, me estoy arriesgando a hacer el video completo de un solo tacazo, eh, así que espero que no se note tanto el corte. Me imagino que no. Entonces, eh, ¿por qué la gente viaja, no? O sea, ¿usted por qué va a salir? Entonces, pues por actividades. Usted tiene que hacer alguna actividad, ya sea trabajar, hacer compra, pasear, tomarse una cerveza, no importa, usted quiere hacer alguna actividad y por eso usted va a salir. ¿Por qué la gente sale? Pues para hacer algo, punto. Si usted no quiere hacer nada, pues no sale. Y después de que usted dice para dónde va a salir, luego viene a decirse, bueno, un momentico, ¿y yo en qué me voy? Me voy a pie, me voy en bicicleta, tomo carro, tomo bus. Y luego usted tiene que también decidir a dónde me voy. Bueno, en realidad es como esto. Me voy, no sé, a el sitio uno, el sitio 2. Aquí, por ejemplo, poner un ejemplo de cerveza. Entonces, ¿usted qué quiere hacer? Me quiero tomarme una cervecita. Ahora, entonces, ¿a cuál voy? ¿Al bar uno, al bar 2, al bar 3? A mí me gusta esta porque la que atiende está bonita. Pero el ambiente aquí está bueno. Pero es que aquí hay muchachas más bonitas. Entonces usted dice, bueno, yo quiero buscar muchachas, entonces este tiene muchachas más bonitas. Listo, voy a este. Listo, seleccionado. Y ahora, ¿en qué me voy? A pie, en bicicleta, en carro, en transporte. Listo. No, cojamos carro para descrestar. Listo. Bien. ¿Y ahora por cuál ruta me voy? ¿Por esta ruta o me voy por esta ruta? Y eso que acaba de pasar es lo que nosotros llamamos, que es muy importante que usted se lo aprenda de memoria, porque estos son las cuatro modelos o los cuatro stage, los cuatro pasos de la modelación. Son estos cuatro. Y entonces se los tiene que aprender. Es pregunta de examen. Es esta y esta. Y es muy sencillo. Entonces, la uno es Trip Generation. ¿Sí? Entonces tenemos, pero para que quede. Entonces, el primero es Trip Generation. ¿Y qué es lo que indica? ¿Cuáles son los viajes producidos y cuáles son los viajes atraídos? Entonces, ¿qué significa eso de los viajes producidos? Digamos, usted tiene un barrio de viviendas, ¿ya? Por decir algo, no sé, o por decir algo, no sé, Suba, que hay más viviendas. Y el centro internacional es donde están, no sé, las oficinas, las tiendas, las cosas. Entonces, y en el centro internacional nadie vive, por decir algo, en Puente Aranda, por decir algo que ya no es centro internacional, pero Puente Aranda. Muy pocas personas viven en Puente Aranda, pero atrae muchos viajes porque ahí hay una zona industrial donde la gente va a trabajar. Y no sé, por ejemplo, Suba, las Américas, qué sé yo, donde vive la gente. Entonces, ahí es donde se producen los viajes. Entonces, eso es el Trip Generation. Luego, entonces, la gente tiene el, el Trip Distribution, ¿sí? El Trip Distribution. Entonces, es de qué zona voy a qué otra zona voy. Y luego viene el Modal Split, que es ¿y yo en qué me voy? Me voy a pata, me voy en bus, me voy en carro, me voy en una combinación. Primero voy en bici, lo dejan en el portal y luego cojo un Transmilenio hasta tal lado y después me toca coger un taxi, qué sé yo. Y luego viene la selección de la ruta. Entonces digo, bueno, llego en la portal. ¿Cuál ruta tomo? ¿El H15 o el H17? Por ejemplo, ¿ya? Me voy mejor por la Caracas y luego entonces bajo por Puente Aranda, por el túnel y llego hasta tal lado, o mejor me voy directo por la 30 y llego de una, la elección de la ruta. Son esos cuatro: Trip Generation, Trip Distribution, Modal Split y Route Choice, ¿ya? Así de sencillo.
Aquí están. Son los cuatro, se los tiene que aprender. Y esto es, digamos, como un esquema de lo que se genera, porque pues son todos los escenarios, entonces aparecen las diferentes zonas que usted puede hacer y cuáles son los viajes y toda la cosa. Y eso genera, después de que usted generó eso en un software, porque esto es lo que usted va a hacer, y después de que usted hace eso en un software, le va a aparecer estos volúmenes vehiculares. Y estos volúmenes vehiculares es lo que usted quería saber. Entre más gruesa la línea, pues más carros hay. Y usted tiene que ir empezando a hacer la evaluación de otras cosas, como qué tan rápido van, cuál es la calidad de servicio, el nivel de servicio, qué es el los level of service, etcétera. Y usted puede hacer evaluaciones macroscópicas como estas o microscópicas. Te das cuenta, este es el mapa que usted puede decir, este es el mapa de toda Stuttgart o de toda Magangué. Y a usted no le interesa saber la esquinita, si un semáforo funciona o no funciona. A usted en esto macroscópico le vale huevo, porque usted quiere saber es en forma macro cómo funcionan los nodos, las carreteras, qué tan llena está la autopista, ¿ya? A usted no le interesa solucionarla al detalle. En cambio, el microscópico, sí, en el microscópico usted modela, si te das cuenta, acá tiene los carriles, acá de pronto va a ver por acá, mira, acá tiene los giros, acá tiene las isletas, ya, acá tiene las líneas para los suban, etcétera. Eso es diferente. Igualmente usted tiene aquí, esto también es macroscópico. Y esto entonces usted como los hace segmentos, pero todo sigue siendo macro de alguna manera. Acá, bueno, entonces le dice cómo son esas segmentación espacial y etcétera, ¿no? Eh, como te digo, segmentación de demanda, porque estamos hablando que cuál es la demanda, entonces usted tiene aquí eh, cuándo llega, cuándo no llega, qué tipo de personas hay, si hay por edad, por niño, por estudiante, trabajador, pensionado, etcétera. Los diferentes transportes que tienes, nodos, links, turning stops, que son esto que usted lo ve para eso. Entonces acá, por ejemplo, tiene un nodo, tiene un link, tiene una stop, tiene una línea de transporte público que se mueve entre las stops, tiene zonas, que es esto rojo de acá, digamos un pueblo, una zona, un barrio, lo que quiera usted evaluar, estas son zonas, y esto es lo que usted ve acá en el transporte. Hemos terminado la clase y esto después usted le van a hacer un taller con este software y le van a poner exactamente este mismo modelo y le va a tocar picar. Y como te digo, todos estos softwares son más o menos lo mismo. Usted tiene un lienzo en blanco, que es el que ve acá, y tiene herramientas de dibujo, que es lo que usted ve acá. Y por lo general, entonces usted tiene que picar nodos. Y después de que usted hace los nodos de la red, usted dibuja con los links las calles. Si usted quiere que sea una calle así curiosita, por decir algo. Y después usted puede definir las zonas. Pero básicamente casi todos estos programas, si te das cuenta, es un lienzo blanco, que es lo que ves acá, y están las herramientas de dibujo acá. Y ya. Y pues ahí nos despedimos con la cara del Friedrich. Bueno, terminamos esta clase. Ya vamos un poco más llegando al día con las clases. Aún nos faltan como unas dos, tres, como unas dos o tres y un taller. Pero entonces espero que te aproveche viendo el video y entonces ahí podemos, eh, eh, si tienes dudas, me contactas y espero que vayas entendiendo la clase.